si me equivoco me corrigen porfa, fue el peso específico, la densidad y la densidad relativa, ¿ok? Entonces, bueno, a partir de aquí vamos a continuar con los siguientes elementos, las siguientes características de una partícula. En este caso estamos hablando todavía de partículas no cohesivas, de sedimentos granulares. Entonces, bueno, siguiendo con esto, ya nosotros podemos utilizar directamente algunos valores que ya están predefinidos en la literatura. Por ejemplo, lo que dice aquí este párrafo es que tenemos que el peso específico para cantos rodados y para boleos se encuentra entre 1800 y 2800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces, esto es para materiales sumamente grandes. ¿Qué pasó, Fernando? No, no dije que tenía el micrófono encendido. Ah, ok, no pasa nada. Y bueno, entonces el rango, como pueden ver, es muy amplio. Depende del tamaño de la roca, puede cambiar su peso específico, su densidad. Y cuando vamos bajando de tamaño de partículas, ya se va reduciendo ese rango, ya podemos ser un poquito más precisos. Por ejemplo, las gravas están entre 2100 y 2400 y las arenas entre 2600 y 2700. De hecho, normalmente para las arenas siempre utilizamos 2650, ¿vale? Y luego aquí tenemos algunas densidades relativas también para algunos materiales, dependiendo si tenemos feldespato, cuarzo, biotita, etcétera. Se complementa aquí con la siguiente tabla: granate, zircón, galena. Entonces aquí tenemos distintos minerales y su densidad relativa. Obviamente ya sabemos que si conocemos la densidad relativa, pues lo multiplicamos por 1000 y tenemos la densidad, ¿de acuerdo? Si tenemos la densidad, pues con la ayuda de la gravedad podemos encontrar el peso específico. Entonces, con esta tablita podemos hacer uso de ella para determinar las características de un montón de minerales. Pero por lo pronto, a nosotros lo que nos interesa es más saber cómo se comporta la arena, cómo se comporta la grava en todo caso. Los materiales aluviales, que nosotros ya sabemos todos cuáles son los materiales aluviales, ¿verdad? Jonathan Gómez, que sabemos cuáles son los materiales aluviales. ¿Sí o no, Jonathan? Jonathan. Bueno, a ver, aquí nos vamos a esperar hasta que Jonathan hable, ¿de acuerdo? Si no habla o si no escribe en el chat, pues aquí perderemos el tiempo todos. Es que voy a apagar mi micro y mi cámara. Cuando Jonathan Gómez me conteste, continuamos con la clase. Ok, perfecto, salió de la reunión, entonces ahora sí podemos continuar. Kenia, ¿qué es un material aluvial? Kenia Lisbeth. Aquí estoy, pero ay, ahorita no me acuerdo. Se me fue. No pasa nada, no pasa nada. Gracias. Fernando, ¿qué es un material aluvial? ¿Yo, ingeniero? Ajá, sí, tú. Un material aluvial son los que son arrastrados por la corriente. Exactamente. Sí, acuérdense que ya vimos todo esto. Los materiales son o aluviales o eólicos, dependiendo de cómo son arrastrados. Entonces, todos los que son arrastrados por el agua, dijimos que eran aluviales, ¿ok? Entonces, este pequeño parrafito dice: todos los materiales aluviales contienen un alto porcentaje de cuarzo. Por lo tanto, es común suponer que su densidad relativa es de aproximadamente 2.65. Entonces, si su densidad es de 2.65, pues otra vez volvemos a lo que decíamos acá, del peso específico, que estaba entre 2600 y 2700, ¿sí? Entonces, normalmente utilizamos eso: 2650 de peso específico, 2.65 de densidad relativa. Y eso es porque tienen un alto contenido de cuarzo. Y de hecho, también lo podemos ver aquí en la tabla. Cuarzo entre 2.6 y 2.7, ¿sale? Entonces, bueno, esos son datos que, insisto, nos pueden hacer más práctica la situación. Ya si sabemos más o menos en qué rango se mueven esos valores, pues ya podemos tomar
un valor ahí o no sé, que alguien nos dé un valor, decirle, oye, espérate, esto está muy alejado de la realidad, se tiene que comportar de acuerdo a estos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, el peso específico, ya dijimos, se va a considerar de 2.650 kilogramos fuerza sobre metro cúbico cuando tengamos material cuarzoso. Y después vamos a continuar ya con la última parte de esta diapositiva con dos características que no hemos visto. La densidad y el peso específico y la densidad relativa son tres características que ya conocemos de sobra. Incluso antes de verlo aquí en esta materia, yo les preguntaba y ustedes me contestaron, ¿no? Que si la densidad era la masa entre el volumen, el peso específico es el peso entre el volumen y la densidad relativa era la densidad entre la densidad del agua o el peso específico entre el peso específico del agua. Pero ahora vamos a ver dos que normalmente no se suelen ver en otras materias, ¿no? En otras ramas de la ciencia. Tenemos por un lado de aquí abajo que se llama peso específico de la materia sólida sumergida. Y es gamma subíndice S, o gamma prima subíndice S, mejor dicho. ¿Sí? Y es simplemente la diferencia que exista entre el peso específico de mi material y el peso específico del agua. Entonces, si yo estoy calculando, por ejemplo, una partícula de arena, ¿cuál sería su peso específico sumergido? Pues ya sé que es 2.650 menos 1.000 sería 1.650. ¿Okay? Entonces, este es así de sencillo. Y luego tenemos este último, que este último hay que remarcarlo ahí, hay que ponerlo con marcatextos o algo que se note claro, porque es un parámetro que vamos a utilizar con mucha frecuencia de aquí en adelante. Este parámetro se llama peso específico relativo de la materia sólida sumergida. El nombre es un poquillo largo. Peso específico relativo de la materia sólida sumergida. En algunos casos lo simplifican un poquito y solamente lo utilizan como peso específico relativo. ¿Ok? Y como bien dice aquí, es un parámetro muy utilizado en la hidráulica fluvial. Ese parámetro se calcula como este de aquí arriba, el que ya teníamos calculado, pero entre el peso del agua. Es decir, peso específico de nuestro sólido menos el peso específico del agua y todo ello entre el peso específico del agua. También se puede calcular con las densidades, pero es más común utilizarlo con los pesos específicos. Se puede denotar de varias maneras. De todas las que tenemos aquí, la más común es delta. Entonces, ese delta también, por favor, ahí remárquenlo, porque luego en algunas ecuaciones sí nos desglosa todo esto de aquí, diferencial del peso específico entre el peso específico del agua. Pero hay otros casos en donde directamente nos van a poner delta. Entonces, así ya cuando veamos un delta en alguna ecuación, pues ya sabemos que es el peso específico relativo. ¿Ok? Entonces, anótenlo muy bien por ahí para que no se nos vaya a olvidar. Sale, entonces, mientras ustedes siguen anotando, yo voy haciendo un conteo de lo que hemos visto. Dijimos, vamos a ver las características de una partícula individual, pero vamos a ver primero las no cohesivas. Entonces, dentro de no cohesivas, vimos peso específico y densidad, que son las dos principales, y después vimos densidad relativa, ahora peso específico sumergido y el delta. Entonces, hemos visto 5. ¿Okay? 2 principales y de esos 2 se desprenden los 3 secundarios. Pero entonces ahora vamos a continuar con algunas otras características. ¿Sí? Si recuerdan la lista, voy a regresar nada más poquito para que se acuerden de esa lista que les hablo. Un segundo. Esta lista. Entonces decíamos, vamos a ver densidad, peso específico, ya lo vimos. Entonces ahora nos falta tamaño, forma y velocidad de caída. Entonces vamos a ver esas 3. En cuanto al tamaño, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podemos hacerlo? Pensemos en todas las partículas no cohesivas que pueden fluir por el cauce. Por ejemplo, un bolo. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es un bolo? Ya pasaron por sus materias de materiales, ya deben de saber qué es un bolo. En vías terrestres también se habla mucho de los bolos.
No, nada. Un canto rodado. No, un canto rodado es cuando el cantante está girando en el piso y mientras gira, pues canta una canción. No, no es cierto. A ver, los bolos son rocas muy, muy grandes, de varios metros de diámetro. Los cantos rodados son piedras un poquito más pequeñas, de, no sé, 10, 20, 30 centímetros. Normalmente tienden a ser muy lisos, como pulidos, por el arrastre y la fricción que van teniendo con otras rocas y con la propia agua. ¿Ok? Pero entonces a lo que voy es que ese tipo de partículas, como son muy grandes, o esas rocas que son muy grandes, y yo les digo, midan su tamaño, pues fácil, ¿no? Agarramos nuestro flexómetro y lo medimos y ya está. Pero si yo les digo, midan una grava, a lo mejor con un poquito más de trabajo, pero todavía podría ser. Y si les digo, midan una partícula de arena, pues a lo mejor con un vernier podríamos ver, pero ahí ya se complica un poco la situación, ¿no? Entonces, para poder determinar el tamaño, podemos apoyarnos de algunas otras características. Vamos a ver lo que dice aquí y ahorita lo vamos explicando. Dice, el tamaño de las partículas es una de las propiedades de los sedimentos más importantes y más utilizada. Definirlo, como acabo de mencionarles, no siempre es sencillo, debido a que las formas que presentan son muy irregulares. No obstante, suelen definirse en términos de su volumen, su velocidad de caída, la abertura de la malla de alguna criba o las dimensiones triaxiales. De estas, me parece que solo el volumen lo conocemos perfectamente, bueno, la abertura de la malla también, pero las otras dos no. No sabemos qué es una velocidad de caída, ni tampoco qué es una dimensión triaxial, pero bueno, ya lo veremos. El caso es que debido al tamaño y a la forma, pues no es fácil medirlo. Si fueran todas esferas, sería fácil medir el diámetro, o si fueran muy alargadas, pues podrían decirme una o dos dimensiones y ya está. Pero cuando no tienen una forma pues conocida, una forma regular, ¿cómo me dan la dimensión? Me pueden decir, pues la dimensión más larga era tal, pero ¿y lo demás? ¿Cómo era de ancho, de alto? Entonces es complejo. Entonces, por eso nos vamos a apoyar de estos valores que tenemos aquí, o de estas variables, mejor dicho. Dice que para precisar el tamaño de una partícula, los principales criterios se fundamentan en algunas de las definiciones siguientes, que es un diámetro nominal, cuál es el diámetro de cribado, el diámetro de sedimentación, el diámetro estándar de sedimentación o las dimensiones triaxiales. Que entonces, con base en todas estas dimensiones o en todos estos diámetros, podemos definir cuál es el tamaño específico de nuestra partícula. ¿Sale, vale? No en todos vamos a poder obtener la misma característica. En alguna podremos obtener la dimensión triaxial sin ningún problema, en otras no. En otras podemos encontrar un diámetro nominal y en otras no. ¿Ok? Entonces dependerá de la partícula en cuestión. ¿Sale? Si necesitan tiempo o algo, me van diciendo, si no, yo voy a ir avanzando. Entonces ustedes me van avisando, please. Bien, entonces vamos a empezar con todo lo que teníamos aquí. ¿Podría regresar un poco, por favor? Gracias. Ok, aquí le dejo. Y mientras les digo, vamos a empezar con todas estas negritas. Cada uno de estos elementos los vamos a ir viendo. Entonces vamos a continuar con el diámetro nominal. ¿Ok? Entonces ahora iniciamos con ese diámetro, pero me espero un minutito para que terminen de anotar los que estén anotando. Muchas gracias. Yo ya terminé de apuntar. Ok, perfecto, Marco Antonio. Si alguien más necesita tiempo, me dice. Bien, entonces, empecemos con el diámetro nominal. Dice que el diámetro nominal es el diámetro de una esfera de igual volumen que la partícula de que se trata.
Entonces nosotros, para calcularlo, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el volumen de nuestra partícula. Ahí sí no importa la forma tan rara como la pueda tener. Ya sabemos lo que hizo Arquímedes cuando exclamó Eureka. Entonces, de esa manera podemos medir el volumen de cualquier partícula, sin importar su forma. Entonces, ya tenemos el volumen de la partícula y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una esfera que tenga ese mismo volumen. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos en realidad es aplicar la ecuación para determinar el volumen de una esfera, que si no mal recuerdo, igual alguien se lo sabe mejor que yo, pero si no me equivoco, el volumen de una esfera se calcula como 3/4 de pi, que multiplica al radio elevado al cubo. Me parece que es así. El caso es que de ahí, si nosotros lo que conocemos es el volumen, pues entonces el volumen lo mandaríamos al otro lado y el radio lo despejamos. Después ese radio pues lo convertimos en diámetro y nos quedaría esta ecuación. Entonces, esta ecuación que ustedes ven aquí es la misma ecuación que la del cálculo del volumen de una esfera. ¿Ok? Simplemente que aquí el volumen que vamos a ingresar es el volumen de nuestra partícula. ¿Sí? Entonces, estamos igualando el volumen de la partícula al volumen de una esfera y ya está. Entonces, sería ese el diámetro nominal. Este diámetro nominal se suele utilizar para definir el tamaño de partículas gruesas debido a la dificultad de medir el volumen de partículas pequeñas. Entonces, aplicar ese principio de Arquímedes de colocar un objeto dentro de un volumen conocido de agua para ver cuál es la cantidad de volumen expulsado y así conocer su volumen, no lo podríamos hacer con una partícula de arena. Entonces, la arena, ¿cuánto volumen de agua va a arrojar? Pues muy poquito, sería muy complicado medir ese volumen. Entonces, por eso se suele utilizar más bien para partículas de tamaño más grande. ¿Ok? Sale. El siguiente inciso es el diámetro de cribado. Bueno, ese sí es el más fácil para todos, ya es conocido. Y dice que es el tamaño de la abertura por la cual pasa la partícula. Entonces, pensemos, ustedes ya saben hacer la prueba de granulometría en el laboratorio. Tienen un montón de mallas, las ponen todas una sobre otra en columna y abajo una charola y hacen el movimiento durante unos cuantos minutos para ver cuánto material queda retenido en cada malla, ¿sí? Pero pensemos que hacemos eso mismo, pero en lugar de colocar mucho volumen de material, colocamos solamente una partícula, una grava muy pequeña, pero no sabemos esa partícula de grava en dónde se va a quedar atorada. Entonces la pasamos por todas nuestras mallas y vemos en dónde se retiene. ¿Ok? Entonces, donde se retenga esa partícula que estamos analizando, pues la malla anterior, por donde sí pasó, sería el diámetro de cribado. ¿Ok? Entonces, así de simple. Pero insisto, aquí la única diferencia con lo que ustedes ya saben hacer es que ustedes lo hacen con mucho material y aquí tendríamos que hacerlo solo con una partícula. Se utiliza para definir el tamaño de partículas mayores a 0.062 milímetros, como las arenas y las gravas. En el caso de partículas esféricas, se considera que el diámetro nominal, el que vimos aquí arriba, coincide con el diámetro de cribado. ¿Ok? Entonces, eso solo es igual si es una partícula totalmente esférica. Para partículas naturales, ya sabemos cuáles son las naturales y cuáles son las artificiales, pero para las naturales normalmente podríamos considerar que el diámetro de cribado, este segundo, es 90% del diámetro nominal, o 0.9 por el diámetro nominal. ¿Okay? Normalmente ahí está, en ese rango. Ahora, ¿por qué 0.062, que incluso lo tenemos aquí en rojo? Si recuerdan, nosotros en el capítulo anterior hablamos de un diámetro muy parecido a este, que era el de 0.074 milímetros, y decíamos, todo material que sea transportado por el río que sea menor a 0.074 es material que se va a transportar en suspensión. Y ese 0.074 corresponde a la malla 200. Pues aquí una malla antes, que sería la malla de 0.062, es la que nos va a dividir cuáles son arenas y cuáles son limos. ¿Ok?
De este diámetro para arriba son arenas, de este diámetro para abajo son limos. Dicho de otra forma, de aquí para arriba son materiales no cohesivos, de aquí para abajo son materiales cohesivos. Y eso es muy importante para otros análisis que vamos a ver más adelante. Entonces, ese 0.062 toma bastante relevancia. ¿Ok? Bien. Continuemos con los diámetros característicos. Ahora hablemos del diámetro de sedimentación o equivalente. Este es el diámetro de una esfera, pero tiene que tener la misma densidad y la misma velocidad de caída que la partícula que estamos considerando cuando estos dos elementos caen en un mismo líquido que se encuentra a una misma temperatura. A ver, esto está medio enredoso un poquillo, ¿no? A ver. Piensen ustedes que tienen una partícula de grava, más o menos grande para visualizarla bien. Entonces, tienen una partícula de grava con una forma extraña, ¿ok? Luego, tenemos una esfera del material que ustedes quieran, de acero, de concreto, de plástico, de lo que sea. Pero esa esfera debe de tener la misma densidad que la densidad de mi partícula de grava. Si esas dos partículas ya tienen la misma densidad, ahora las dejo caer. Vamos a explicar, nos vamos a adelantar un poquito para explicar esto de velocidad de caída, ¿ok? Entonces, a ver, denme un segundo. Entonces, dice que tiene que tener la misma densidad y la misma velocidad de caída. Esa velocidad de caída, que es el otro elemento que vamos a ver bien a detalle más adelante, pero que por ahora no conocemos, es lo siguiente. Nosotros tenemos un balde, una cubeta o lo que ustedes quieran, con el líquido también que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser agua. Tiene aquí un fluido, ¿ok? Ahí está nuestro fluido. Y aquí nosotros tenemos una esfera con un poco de imaginación y aquí nuestra partícula de grava. Y así, ¿sale? Las ponemos en la superficie libre del agua y las soltamos. Cuando nosotros soltemos cualquier partícula, cualquier elemento más pesado que el agua, se va a ir al fondo, ¿ok? Estas dos partículas se van a ir hasta el fondo. Aquí la pregunta es, ¿con qué velocidad? Esta velocidad con la cual las partículas se van hasta el fondo se llama velocidad de caída, ¿sale? Entonces, cuando esta esfera, que yo sí conozco su diámetro, porque es una esfera, lo puedo medir perfectamente, pero cuando esta esfera y esta partícula caigan a la misma velocidad y tengan la misma densidad, en ese momento mido el diámetro de la esfera y eso se va a llamar diámetro de sedimentación o diámetro equivalente, ¿ok? Eso es lo que nos dice el inciso C. Después pasamos al último, que es el D, que es el diámetro estándar de sedimentación. Este es el diámetro de una esfera también cuya densidad relativa tiene que ser de 2.65. Entonces aquí ya no nos importa si su densidad es igual a la de la partícula o no. Lo que sí importa es que la esfera tenga una densidad igual que la de la arena, 2.65 y ya está. Bueno, de densidad relativa me refiero. Y deben de tener otra vez la misma velocidad de caída que ya vimos aquí en este punto. Y otro requisito para el diámetro estándar es que el agua o el fluido que se encuentra aquí sea agua y que este volumen de agua sea únicamente de agua destilada y que además se encuentre a 24 grados centígrados. Si no cumple con esto, no podemos determinar el diámetro de sedimentación. Estos diámetros de sedimentación se utilizan para definir tamaños de partículas muy finas como los limos y las arcillas. ¿Okay? Entonces, este lo utilizamos más para material cohesivo, este de aquí. Pero bueno, igual son diámetros característicos de las partículas. Entonces, el diámetro de cribado que vimos en la diapositiva anterior, que ese sí nos queda a todos bastante claro, y este último, que es el de sedimentación, son los diámetros característicos más utilizados en la práctica. Obviamente, el más utilizado es el de cribado por su simpleza. ¿Okay? El segundo tenemos que ver que si es agua destilada, que la temperatura, que la densidad relativa de la esfera, etc. Es más complicado. Entonces, se utiliza más el diámetro de cribado. Es mucho más práctico y nos dice también más información. Es frecuente asumir que el diámetro de cribado corresponde aproximadamente al diámetro de sedimentación.
siempre que el material se haya cribado adecuadamente. Entonces, esta es otra razón por la cual normalmente nos quedamos con el diámetro de cribado. Si lo hacemos bien, es igual que el de sedimentación que estamos diciendo que es medio complicado. Entonces, simplemente hacemos bien el cribado y ya está. Nos despreocupamos del resto. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Vamos más o menos bien? Sale, todos los veo anotando. ¿Me espero un poco más? Sí, por favor, un minutito, por favor. Sale, vale, con todo gusto. Profe, Dime, Jaciel. dijo que para los diámetros característicos, ¿cuál íbamos a usar? ¿El diámetro de cribado y cuál más? Bueno, a ver, depende. Depende de la situación. El que más se utiliza es el de cribado. El segundo que más se utiliza es el de sedimentación. Estoy hablando en la práctica. Esos son los que más se utilizan. Pero ya dependerá mucho de las condiciones de cada problema. Podemos utilizar uno u otro. Pero los que más se utilizan es el de cribado y luego el de sedimentación. Ok, gracias. De nada, Jaciel. Ok, ¿listo? Sí, gracias. Bien. Vamos a avanzar entonces. Bueno, entonces, ya hablamos de esos diámetros característicos. Vamos a hablar de otra característica para poder determinar el tamaño. Y esa otra forma de determinar el tamaño de una partícula es a través de algo llamado dimensiones triaxiales. Eso es mucho más sencillo que todo lo que hemos visto en los incisos anteriores. Dice, el tamaño de las partículas también puede definirse en función de tres dimensiones características de las mismas, las cuales se denotan con las letras A, B y C. Lo que sigue es muy importante porque luego en los exámenes, no sé por qué, siempre se nos olvida. A ver, nosotros tenemos una roca, ¿sale? No importa la forma, no importa el tamaño. Vamos a medir, ahora veremos de qué manera, pero vamos a medir tres de sus dimensiones. Esas tres dimensiones las vamos a llamar A, B y C. Es muy, pero muy importante que le demos la dimensión adecuada a cada una de estas letras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dice que A tiene que ser mayor que B y B tiene que ser mayor que C. ¿Ok? Entonces, de las tres dimensiones que nosotros vayamos a medir, la que encontremos más grande va a ser A, la mediana B y la más pequeña C. Eso siempre, 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 siempre. ¿Ok? Y eso es muy importante porque estas letras A, B y C
las necesitamos para otras características que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, si desde aquí no indicamos bien cuál es una dimensión y cuál es otra, pues cuando queramos, o sí, cuando deseemos obtener las otras propiedades, nos va a salir todo mal. ¿Ok? Por eso hay que hacerlo bien desde aquí. Estas tres dimensiones que nosotros vamos a tomar de la partícula se tienen que medir en tres ejes ortogonales entre sí. Y ese es el otro punto importante. Tres ejes ortogonales entre sí, haciendo coincidir uno de ellos con la mayor dimensión de la partícula. Entonces, de hecho, lo más sencillo es que agarremos nuestra partícula, nuestra grava, bolo, canto, y busquemos en qué dimensión es más grande. Y ya eso le asignamos la letra A. Y a partir de ahí generamos los otros dos ejes ortogonales y ya está. ¿Ok? Ya tenemos las tres dimensiones. Las dimensiones triaxiales son usadas con frecuencia para definir el tamaño de las partículas gruesas o fragmentos de roca. Por ejemplo, material, voy Heriberto, de cauces torrenciales o de montaña, es decir, el material que normalmente nos vamos a encontrar en un río joven. ¿Qué pasó, Heriberto? Solamente tenía una duda si no tenía algún gráfico o dibujarlo en el... Sí. O un dibujito o algo así para complementar lo que está diciendo. Sí, claro que sí. No lo tenía, pero ya que lo pediste, no te creas. Sí, ahí está. Solo que primero quería ver la teoría, más o menos que visualizaran, no de forma gráfica, sino que en su mente se imaginaran cómo es que A era mayor que B y cómo era mayor que C, esto para que nos quede súper claro y no cometer ese error. Pero sí, Heriberto, ahí están los esquemas. En el primer esquema que tenemos aquí, pues sería básicamente una roca vista como en tres dimensiones, esta de aquí, ¿ok? Y ya después los tenemos en dos cortes. Entonces, lo que les decía, nosotros tomamos la roca o la partícula, vemos cuál es la dimensión más grande y trazamos un eje en esa dimensión, que en este caso lo denotaron como si fuera el eje X. No importa si le ponen ustedes Y, Z, M, W, no importa. Lo que importa es que tracen ese eje en la longitud más grande, después de forma transversal marcan el siguiente, que en este caso sería Y, y después también de forma perpendicular trazan el otro, que aquí sería Z. ¿Okay? Y después simplemente, como les digo, vemos que el más grande va a ser A, después de los otros dos, el más grande tiene que ser B, y el más pequeño tiene que ser C. ¿Ok? Entonces, ahí les dejo un momento para que anoten el esquemita. Y ahora hacemos un pequeñísimo ejemplo, súper pequeño. Dime, Heriberto. Iba a preguntar, profe, por ejemplo, digamos que hay alguna partícula que obviamente pues, jamás va a existir una partícula totalmente simétrica o así, pero digamos que hay una partícula que tiene dos medidas largas, por decirlo así, gráficamente un círculo. Y hay dos, o sea, digamos que dos de las dimensiones tomadas de esa partícula tienen la misma longitud y las dos son máximas. No importa cuál es A o cuál es B allí, no influye allí. Ok, excelente pregunta, Heriberto. Vamos a ver, si quieren lo voy a escribir aquí. La pregunta es súper buena, dame un segundo. A ver, lo que dice Heriberto es, ¿qué pasa si yo tengo que A, perdón aquí por los garabatos, es igual que B y después hay B, obviamente, es mayor que C? Si A es igual a B, pues no importa en qué orden lo ponga, porque A es igual a B o B es igual a A. Entonces no pasa absolutamente nada. Lo mismo pasaría si yo digo que A es mayor que B y B es es igual que C. Entonces aquí tampoco importa cuál le llamo B o a cuál le llamo C, porque como son iguales, da exactamente igual. Y de hecho ya en el resto de los índices que vamos a calcular con base en estas tres letras, vamos a ver que si eso sea igual, pues entonces no cambiaría absolutamente nada. O dice Heriberto, bueno, a lo mejor no es posible que todas sean iguales, pero sí podría ser, o a lo mejor no exactamente igual, pero podrían parecerse mucho, ¿no? Entonces podremos decir que A es igual a B y B es igual a C.
En ese caso estamos hablando de una partícula que es totalmente esférica. Entonces, como es esférica, pues no importa cuál le digamos que es A o cuál es B o cuál es C. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Heriberto, si hay dos dimensiones iguales, no importa cómo les llames, simplemente ponlas en el lado donde son. Aquí las puse yo al principio, porque me dijiste que eran las dos más grandes. Si son las pequeñas, pues las pones al final, pero no importa cómo las llames. AB o BA, BC o C o A, o B, perdón. ¿Me expliqué, Heriberto? Sí, sí lo entendí, profe. Muchas gracias. De nada. Ok, bueno, pues entonces creo que ya tuvieron tiempo para hacer este pequeño esquemita. Entonces vamos a ver este pequeño ejemplito que preparamos aquí. A ver, yo tengo esta roca, es una roca más o menos grande, podríamos considerarla como grande. Hay una clasificación, ya la veremos. Pero aquí, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues nosotros agarramos esta roca, vemos, la analizamos, buscamos el eje más largo o la dimensión más larga, que en este caso sería esta de aquí, y a esta yo le voy a llamar A. Entonces, A va a ser igual a 35 centímetros. Después, de forma perpendicular, aquí hay un ángulo de 90 grados, trazo el otro eje. No importa si este eje es el de B o es el de C, simplemente tiene que ser perpendicular. Y después trazo el otro eje perpendicular, que estaría aquí. Entonces, primero empezamos con el más largo, entonces aquí ya está claro. Después, ya una vez que trazamos los otros dos ejes perpendiculares, medimos y vemos cuál es el más grande. En este caso, aquí tendríamos B y aquí tendríamos C. ¿Ok? Entonces, también anoten esta figurita con esas dimensiones porque vamos a usar estos tres valores numéricos para los otros indicadores que les estoy comentando. ¿Ok? Entonces, otros 2 minutillos para que lo anoten, por favor. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Bien, vamos a terminar entonces todo lo que tiene que ver con tamaños. Se han propuesto varios métodos para clasificar las partículas sedimentarias según su tamaño. En hidráulica fluvial se acostumbra a utilizar la clasificación propuesta por la American Geophysical Union en 1947 y el metiche que propuso esta clasificación otra vez fue Lane. ¿Se acuerdan de Lane? Que lo vimos en el capítulo anterior, que teníamos un gráfico en el que dividíamos en 3 zonas para ver si el río era meándrico, si era trenzado, si estaba en transición. Ese era el gráfico de Lane. Pues ese mismo científico hizo esta clasificación. No es necesario que noten toda la tabla, pero sí vamos a entenderla. A ver, primero nosotros vamos a clasificar nuestro sedimento por grupo. Entonces tenemos bolos, que como les preguntaba hace rato, no me supieron decir, pero los bolos son las rocas más grandes, ¿ok? Podemos subclasificarlas, o subclasificarlos, mejor dicho, los bolos, desde bolos pequeños, medianos, grandes y hasta muy grandes. Van
desde los 26 centímetros hasta los 4 metros. ¿Okay? Entonces, 4 metros, una roca de 4 metros, pues ya es sumamente grande. Obviamente hay rocas mucho más grandes, pero que difícilmente van a ser transportadas por un río. Entonces esto, recuerden, no son todos los materiales que existen o todos los sedimentos que existen. Son los sedimentos vistos desde el punto de vista de la hidráulica fluvial, ¿sí? Entonces los bolos, desde los 26 centímetros hasta los 4 metros o un poquito más de 4 metros. Después los cantos rodados, que los podemos tener en pequeños y grandes, van desde los 6 centímetros y hasta los 26 centímetros. Después tenemos gravas, que pueden ser gravas muy finas, medianas, gruesas y muy gruesas, que van ya de los 4 milímetros a los 6 centímetros. Después tenemos arenas, que pueden ser muy finas, medianas, gruesas y muy gruesas, que van desde los .062 milímetros y hasta los 2 milímetros. Finalmente tenemos los limos y las arcillas, y aquí divide precisamente a los limos y a las arcillas este 0.062 que habíamos visto hace rato. Entonces dijimos, este valor nos dice cuál es el límite entre las partículas no cohesivas y las partículas que sí son cohesivas, o lo que es partículas finas, todos estos de aquí, y partículas granulares o partículas grandes. ¿Sale, vale? Y además aquí tenemos un nombre, Stokes. Stokes, lo vamos a ver en la clase del miércoles seguramente. Stokes tiene una ley para la velocidad de caída, pero que únicamente se puede aplicar a las partículas pequeñas, partículas que estén por debajo de 0.062. Para partículas más grandes, la de Stokes no es válida, por eso es que la tenemos aquí. Entonces tenemos estos varios grupos, pero al final estos grupos también los podemos dividir en dos grupos muy grandes. Los no cohesivos, hasta aquí, hasta el 0.062 milímetros, y a partir de ahí, los cohesivos, que son los limos y las arcillas. ¿Ok? Entonces, bueno, en términos generales, esa es la clasificación propuesta por Lane a mediados del siglo pasado. Bueno, bien, con esto ya dejamos de lado todo lo que tiene que ver con tamaño y entramos a la penúltima característica de los sedimentos no cohesivos, que es la forma. Entonces nos queda forma y velocidad de caída. Respecto a la forma, ¿qué podemos decir? Pues la forma describe, como es obvio, el aspecto o la apariencia de cualquier partícula. Esta apariencia o esta descripción que nosotros vamos a hacer no tiene absolutamente nada que ver con su tamaño ni con su densidad, mucho menos con su composición mineralógica. Entonces podemos tener dos partículas del mismo tamaño, pero con formas totalmente distintas. Por eso es que se dice es independiente del resto de las variables. La forma es una característica muy importante, dado su influencia en el movimiento de las partículas que caen o que se desplazan dentro del seno de un fluido. Creo que esto está bastante claro, pero por si no, vamos a explicarlo brevemente. Nosotros tenemos, vamos a pensar que tenemos aquí otra vez nuestro balde o una cubeta, ¿okay? Y aquí tenemos nuestro líquido, la superficie libre del agua. Entonces, ¿qué partícula va a caer más rápido? Yo aquí tengo esta partícula con esa forma, recuerden, estamos estudiando la forma, y después aquí tengo otra partícula que tiene esta forma. Pero ambas tienen la misma densidad, el mismo peso específico, el mismo tamaño, todo es igual. Todo es igual excepto la forma. Si todo es igual excepto la forma, ¿alguna va a caer más rápido que la otra? ¿Si pesan lo mismo? A ver, Heriberto. Supongo que van a caer diferente. ¿Por qué? Es precisamente por la forma. Pero a ver, ¿qué tiene que ver la forma? A ver, dime un poco más. Es como un auto, dos autos pueden ser iguales digamos, de largos o de anchos, pero la forma que tiene el auto hace que sea aerodinámico, entonces aquí sería como algo como, no aerodinámico, pero relacionado con el agua, pues alguna va a cortar el agua más rápido, la puntiaguda, supongo. Ok, entonces... Más abajo. Muy bien, Heriberto. Entonces hablaríamos, de acuerdo a tus términos, que sería más hidrodinámico, ¿no?
Ándele ese término, hidrodinámico. Ok, sí, tiene razón Heriberto. ¿Por qué? Porque aquí, al tener una superficie totalmente plana, va a tener más área en la cual el agua, recuerden sus clases de tercer semestre de hidráulica básica, en donde se va a ejercer una presión. Entonces, el agua va a ejercer presión sobre toda esta superficie. Entonces, opuesto en otros términos, esta partícula tiene mayor resistencia, mientras que la presión, pues, ¿en dónde se aplica? Prácticamente no hay superficie de aplicación. Entonces va a tener menor resistencia al fluido. Eso igual si lo ponemos en un flujo, en un canal, en un río, una partícula que tenga esta forma, pues no tiene resistencia. El agua va a pasar por aquí y el agua va a pasar por acá. En cambio, si tenemos la otra partícula, pues el agua va a chocar contra su pared y la va a empujar. ¿Ok? Entonces, la forma tiene mucho que ver en la velocidad de caída o simplemente en la velocidad de avance de nuestra partícula, independientemente del resto de las características. Por eso es que es muy importante analizarla. Para poder analizarla, tenemos varios indicadores, ¿sale? Estos indicadores pues nos van diciendo de una u otra manera cuál es esa forma de nuestra partícula. Vamos a empezar, y con esto terminamos la clase de hoy, con el factor de forma. Entonces, este factor de forma fue desarrollado a partir de investigaciones de varios científicos como Schulz, Alberson, McNaughton y Malaika, quienes encontraron un parámetro adecuado para estudiar el efecto de la forma sobre la velocidad de caída, al que se denomina factor de forma. Todo lo que yo les acabo de explicar y que Heriberto me hizo el favor de complementar, pues eso justamente fue lo que hicieron estas personas, pero obviamente a través de la experimentación, probando con distintos materiales, con distintas formas, y llegaron a la conclusión, o mejor dicho, a la ecuación que tenemos aquí. Entonces, ese factor de forma es igual a C entre la raíz cuadrada de A por B, ¿sí? Ya sabemos que es A, ya sabemos que es B, y ya sabemos que es C, ¿no? Entonces, esto, aunque no tiene que ver con el tamaño, pero de alguna manera los tamaños de las distintas dimensiones nos permiten analizar el factor de forma, ¿sale? Entonces, C, A y B son las dimensiones triaxiales que vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya tenemos ahí una roca que pusimos como ejemplo, ya medimos, me parece que eran 35, 20 y 5 centímetros, pues si esos valores los ponemos aquí, podemos encontrar ese factor de forma. Dice que en el caso de una esfera, el factor de forma toma un valor de 1. Para otras formas se obtendrá un valor del factor de forma menor a la unidad. Entonces, de hecho, aquí podemos responder todavía un poquito más a la pregunta de Heriberto de hace unos minutos, que decía, si dos dimensiones son iguales, ¿qué hago? Y titubeé un poquito en decir, bueno, quizás no exista una en donde las tres sean iguales. Entonces, sí, las tres pueden ser iguales si es muy esférica, y si esta vale 5, vamos a pensar que C vale 5. Pero A y B también vale 5. Entonces tendríamos 5 entre la raíz cuadrada de 25, porque multiplicaríamos 5 por 5. Y esto sería igual a 1. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo o contra lo que están comparando todos estos señores es contra una esfera. Si nos da muy cercano a 1, tenemos una partícula muy esférica. Si nos alejamos del 1 hacia abajo, nunca podremos tener valores mayores. Entonces tendremos una partícula que estaría muy lejos de ser una esfera. ¿Estamos? ¿Más o menos claros hasta ahí? Ok, pues entonces anoten el nombre de ese indicador, anoten la ecuación y después de eso, el que se quiera retirar puede hacerlo. Si tienen alguna duda o algún comentario, estoy aquí a sus órdenes y nos vemos el próximo miércoles. Y mientras anotan, nada más les hago una pregunta así muy, digamos que de conocimientos generales. Aquí dice que los investigadores que encontraron este factor de forma fueron, me voy a ir en orden inverso, Malaika, McNaughton, Alberson, y al principio dice que un tal Schulz et al. ¿Qué es esto? Schulz sabemos que es un apellido, todos estos son apellidos.
Entonces, este señor tendrá de apellido paterno Schulz y de apellido materno et al. ¿O qué significa? Insisto, esto ya no es de ingeniería de ríos, conocimiento general. ¿Qué significa eso? Significa que hay más, creo que es y otros o algo así. Exacto, muy bien, gracias. Sí, et al, esto de aquí, significa y otros. ¿Ok? Entonces fueron, en este caso, Alberson hizo un trabajo él solo, Magnou hizo un trabajo él solo, Malaika hizo un trabajo él solo, pero en este caso no sabemos cuántos lo hayan hecho. Solo sabemos que son más de 2. Fue Schulz, que siempre se pone al primero en orden alfabético o al que haya hecho más, Schulz y otros. Entonces, et al, les digo, esto ya es cultura general, et al es una expresión en latín que significa y otros. Y cuando ustedes vayan a leer algún artículo científico o vayan a escribir un artículo científico o los que se vayan a titular por tesis, seguramente les tocará escribir citas de donde ustedes leyeron información y se van a encontrar mucho con esto. Entonces, que sepan qué significa. ¿Ok? Y este et al que les digo que es latín, cuando nosotros escribimos en español, lo utilizamos tal cual, et al. Si ustedes escriben en inglés, lo van a escribir et al. Entonces, esa expresión en latín se quedó para todos los idiomas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya está. Solo era un poco de brevario cultural. Dime, Heriberto. Profe, tengo una duda relacionada con la clase, pero no con esta. Ok, pregúntame. ¿Qué pasa? Bueno, es que a lo mejor no puse atención en la primera clase, pero ¿qué pasa cuando, ya ve que dijo que tomaba 2 listas, ¿qué pasa cuando aparecemos solamente en una de ellas? Es que tengo una situación, algo así, y tengo la duda si se toma como falta o como asistencia, medias o como... Ok. Te refieres a que yo les comenté que les pasaría lista al principio y al final de la clase y si solo apareces en una, ¿cierto? Sí. Ok. Para que sea asistencia tienes que aparecer en ambas listas. Si no apareces en ambas listas es porque entraste y saliste en algún momento, porque llegaste tarde o te saliste temprano. Entonces, obviamente es complicado, ahora que estamos en esta situación, es complicado para nosotros tomar o tener un poco de control sobre ustedes. Por ejemplo, hace rato, ¿no? Han de haber dicho que profe tan payaso, cuando les dije hasta que no me conteste no sé quién, no continuamos con la clase. Bueno, es que puede ser que todo el mundo esté aquí conectado bien a gusto, pero nadie me esté haciendo caso. Entonces, por esas cuestiones es complicado. Si alguno dice, bueno, es que yo me conecté, pero mi internet me falla, esto, lo otro, pues si me avisan, yo lo tomaré en cuenta para que no exista este tipo de problemas, Heriberto. Pero en términos generales, tienes que estar en las 2 listas. ¿Ok? Ok, gracias. Sale. Ok, Jonathan, me parece que iba a preguntar algo. Sí, buenas tardes. Creo que no le contestaba hace rato porque no me podía meter en la clase, como que me sacaba y me metía. Una disculpa. Ok, Jonathan. No te disculpes. Está bien, yo lo anoto. También quiero que entiendan una cosa. A ver, a mí me gusta ser estricto. Igual ahora no lo puedo ser, al menos desde mi particular y quizás erróneo punto de vista. No lo puedo hacer. Porque por más que yo quiero ser estricto, ojalá tengamos oportunidad de conocernos en persona y tener clases ya presenciales, pues verán que me gusta ser más estricto. Pero por ahora no se puede. Desde mi punto de vista no se puede. Porque dice Jonathan, una disculpa porque entraba y salía. No, Jonathan, pues no te disculpes, tú no tienes la culpa de si tu internet falla o si de tu compu falla. Entonces yo les digo, ¿cómo puedo ser estricto si a lo mejor uno de ustedes vive en la mejor zona de Morelia y tiene la mejor computadora del mundo y el mejor internet del mundo, y otro compañero vive en un pueblito en donde solo hay 3 casas, apenas hay luz, no hay internet, no hay nada? Yo no les puedo exigir lo mismo a ambos. ¿Me explico? Entonces, entiendo todo eso. Lo único que no entiendo es que nunca me lo digan. Entonces, por ejemplo, ahora que Jonathan me dice, no, perdón, estaba entrando y saliendo, está bien, no pasa nada. Díganme sus problemas en ese sentido y lo tomo en cuenta. ¿Ok? Y ya está. ¿Algún otro comentario? Yo, ingeniero, le quería comentar algo. Lo que pasa es que es la primera clase a la que entro. Ok. No iba a dar de alta esta materia porque es la única de noveno que debo, pero me dijo el ingeniero Funes que sí podía dar esta sola y pues decidí de una vez tomarla. No sé si hay algún problema porque pues ya van 2 semanas de clases.
¿Pero la vas a tomar como artículo 34? No, en recursamiento o sea, como se... Ok, sale. Mándame un correo, una porfa. vez. Sí, O mándame sea, un correo. ya la reprobé una vez. Ujú, sí, mándame un correo explicándome tu Ajá. situación para poder tomarlo en cuenta. ¿Sale? Ah, perfecto, ingeniero. Ujú, sale, Eduardo. Gracias. No, a ti. Bueno, pues entonces, ahora sí, los dejo. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos, profe.